Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo con la sesión ordinaria del Pleno, con el punto número 1, aprobación del acta de la sesión de fecha del 25 del 09 del 2014. Damos un turno de palabras, Coalición Canaria, Partido Popular, Grupo Mixto. Tenemos que hacer, señora alcaldesa, una pequeña puntualización, simplemente para ver si aprobamos o no aprobamos el acta. Cuando yo le hice las preguntas del tema del taxi, usted dijo textualmente que estamos negociando, y nos gustaría que se recogiera esa frase en la acta. Aunque falta la sala secretaria y se comprueba si lo dice, se reconoce el problema. Vale, si es así, la vamos a aprobar. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Señora alcaldesa. En el primer punto de la aprobación del acta anterior, que por tanto se reconoce la votación en contra de la compañera y mía, luego debajo se pone, se vota, como que se sale por unanimidad. Eso es un error mío. No. Y luego que seguimos en la misma línea mientras se recibe el consejo de los compañeros Marcelino y Oliver González como miembro del Partido Popular. Vale. Pues se recoge la soledad que dice Javier y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? A favor, sí, se recoge la soledad dicha. El punto número 2, que es la transmisión de la licencia municipal de taxi número 19 a don Vicente Calero Carreño. Abrimos un turno de portavoces. Señora alcaldesa, que soy familiar. Sí, familiar se tiene que retirar a sentar de... Si ella le conoce familiar. Sacado de la página web que está un poquito pequeño. Turno de portavoces, Coalición Canaria, el Partido Popular, PPM, el Grupo Mixto. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba con unanimidad. Atención, Marta. Pues se aprueba con una abstención. Llama a Javier de Villar. El punto número 3, que es el convenio de colaboración del Ayuntamiento de La Oliva con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Salud y Fuerteventura, AFALS. Abrimos un turno de portavoces, Coalición Canaria, PPM, perdón. Estamos de acuerdo. Partido Popular, Grupo Mixto. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 4, que es ratificar el convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva para la ejecución de las obras de acondicionamiento de acera, Bristol, campo de fútbol y mejora del firme de la avenida Juan Carlos I en Corralejo. Abrimos un turno de portavoces, Coalición Canaria, PPM, Partido Popular, Grupo Mixto. Todo lo que sea mejora, estamos de acuerdo. Muy bien. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 5, que es la verificación de crédito número 16/2014 con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distintas áreas de gasto. Bueno, como habrá visto en el expediente, se llevamos una modificación de crédito de un importe total de unos 99.000 euros. Y bueno, fundamentalmente las partidas van a reposición de infraestructuras, que tiene 115.000 euros, a construcción y equipamiento de jardines, que van 200.000 euros, a asfaltado 150.000 euros, a la rehabilitación de la cubierta del polideportivo José Perdomo, que lleva 45.000 euros, además de destinar 15.000 para el mantenimiento de las instalaciones deportivas en general, y 15.000 euros para 15.000 euros para juventud y 1.000 euros para comercio. Para cultura van otros 15.000 euros, y creo que ahí más o menos se resume. A conservación del parque móvil va 20.000 euros. Adquisición de solares, que es el solar de
de Villaverde que se ha comprado para hacer los aparcamientos, 13.855 euros. Y gastos jurídicos que nos siguen quedando ahí, vamos poniendo cada vez que tenemos un solo dinero 30.000 euros. Gastos de la policía local 15.000 euros. Ley de trabajo técnico 13.000 euros. Y suministro de combustible 25.000 euros. Y gastos generales de medio ambiente 8.000 euros. Bueno, pues abrimos un turno de portavoces, Policía Canaria. ¿Qué tenemos? Nuestro voto, aún viendo la necesidad sí, de todo, de parte de las cosas que ha dicho, como el pabellón de Corrales, con nuestro voto va a ser en contra, porque creemos que la partida que se va a tocar no se debería, bueno, creemos que se debe mantener la partida hasta que termine el procedimiento judicial para garantizar el pago de los trabajadores si tuviera que ser así. Por ese motivo nosotros vamos a votar en contra de la modificación. Si me permiten, antes de seguir con el turno de palabras, creo que lo comenté en el pleno anterior, me parece que lo comenté con la comisión de informativa de pleno, no recuerdo. Vamos a ver, la idea de este grupo de gobierno es traer los presupuestos en el mes de noviembre, es en el próximo mes, para que puedan estar disponibles para el uso en el mes de enero. Por eso llevamos la modificación de crédito de los 600.000 euros que correspondían a 600.000 y pico que corresponden a la indemnización en el caso que en el Supremo salga a los trabajadores como improcedente, así como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y lo contemplaremos en el mes de noviembre. El problema es que si esa partida que estaba guardada precisamente por eso no la reubican en otras necesidades, estamos a final de año y pierde ese dinero de gastar ese dinero en este año. Les digo, los presupuestos van a venir en noviembre, va a contemplar la partida y hay un desfase de un mes entre uno y otro, que además ni siquiera de un mes, porque esto se tiene de aprobarse en el pleno, se tiene que mandar a publicar y no es efectiva hasta que se publique, con lo cual todavía, o sea, estamos hablando de una desfase entre la aprobación del presupuesto y esto de 15 días, con lo cual, pues como digo ya, no es que no querramos guardar la partida de los 600.000 euros que corresponden a la indemnización en caso de que no el Supremo saliera improcedente, sino que sería un dinero que perderíamos este año, puesto que estamos a final de año y los presupuestos los aprobaremos en el próximo mes, ¿no? Y ahí vendrá a contemplar otra partida. Podemos tener una información sobre porque este dinero está guardado desde hace mucho tiempo y hasta ahora no se había modificado, ¿no? Por si le sirve de algo en el debate. Seguimos con el turno de portavoces, el Partido Popular, el Grupo Mixto. El Partido Socialista no va a votar en contra por la misma línea. Si el Tribunal Supremo no aceptara incluso el recurso, si no lo aceptara, tendría un caso mínimo para ejecutar la sentencia y si usted no cuenta con ese dinero, pues se quedarían los trabajadores que han despedido sin poder cobrar su indemnización. Por lo tanto, el Partido Socialista va a votar en contra. Bien, yo creo que no sirven de nada las explicaciones, porque yo creo que aquí estamos para gestionar el dinero público, que es el dinero de todos los ciudadanos de este municipio, para gestionarlo de la manera más correcta que podamos. Si tenemos 600 y pico mil euros que hemos tenido retenidos durante todo este año, precisamente para indemnizar a los trabajadores del ayuntamiento en caso de que fuera declarado improcedente el ERE que inició este ayuntamiento y no lo hemos gastado hasta ahora, es porque consideramos que es una prioridad tener los presupuestos contemplados para hacer frente a ese pago en caso de que venga la sentencia, y cuando venga la sentencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos a finales de octubre, hay 600 y pico mil euros que han estado reservados con unos presupuestos que vamos a aplicar en noviembre, y si no, no podremos gastar ese dinero en necesidades que tienen los ciudadanos. Estamos garantizando con la aprobación de los presupuestos de noviembre, donde se va a recoger la partida para las indemnizaciones, el pago a las indemnizaciones de los trabajadores en caso de que se acepte el recurso y que además diga que es procedente. Y esos 600 y pico mil euros tendremos, porque si no los gastamos ahora no los podremos gastar. Entonces, con las necesidades que tienen los vecinos, con las necesidades que tiene el municipio, con obras tan importantes como la de Evelyn, y donde corre el peligro colectivo, lo que creo que no es razonable es que ese dinero lo mantengamos ahí sin afrontar cosas que tenemos que hacer de urgencia, algunas de ellas de urgencia.
Por tanto, ya digo, nuestro convencimiento de que lo que estamos haciendo es lo correcto porque garantizamos el pago a los trabajadores, pero no dejamos el dinero sin usarlo y sin gastarlo porque no tiene sentido, ¿vale? Pero en fin, yo no digo más con respecto a este tema. Es decir, no hay una razón en el sentido de que porque eso te obliga al cumplimiento de una sentencia y como digo lo contemplaremos en el presupuesto 2007, pero no del 2015, pero no vamos a dejar de invertir 600 y pico mil euros en necesidades que se tienen ahora mismo. Abrimos un segundo turno de palabra, Coalición Canaria. Pero va a ser el que dije antes porque creemos que se debe mantener esa partida para los Gracias, el Partido Popular. Por coherencia ahora seguimos con otra postura, no vamos a votar por. Pasamos a la votación, votos a favor, votos en contra. Perdón. Oye, si les parece y están de acuerdo, ahora tienen varios puntos, que el punto número 6, número 7, número 8 y número 9, ¿sí? Que son modificaciones que van en la ordenanza fiscal y de recaudación. Entonces, tenemos aquí, ya el otro día en la Junta en la Comisión de Prepleno, la Comisión de Pleno se explicó si les parece bien, da una explicación más técnica antes de posicionarnos. Hagan un huequito aquí a la técnico para que explique. Mira, aquí si quieres te puedes sentar aquí y hacer una explicación y ya pasamos por el turno del portavoz, ¿no? Buenos días a todos. La primera de los vehículos. Vehículos de tracción Vehículos de tracción mecánica. Hemos revisado la ordenanza que teníamos hasta ahora y lo que se propone introducir es la clasificación de vehículos que recoge el Reglamento General de Vehículos del año 1998. En la práctica se estaba aplicando ya en recaudación al hacer el alta, pero creemos necesario que la ordenanza lo recoja textualmente. Además, se establecerá o se pretende establecer una bonificación del 25% sobre la cuota a los vehículos eléctricos, híbridos, a los menos contaminantes. Se mantienen las bonificaciones que había hasta ahora del 100% de los vehículos históricos y de los de antigüedad de más de 25 años. Y en esta ordenanza no hay ningún. Bueno, pues abrimos un turno de portavoces sobre el punto número 5, Coalición Canaria. Es la misma línea que la comisión que dijimos que íbamos a votar a favor en el pleno, así que no sé. Gracias, Partido Popular. El Grupo Mixto. Pues pasamos a la votación, votos a favor. Con varias abstenciones. Se aprueba con todas las abstenciones. El punto número 6, que es la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto. El punto número 7. No, es que me equivoqué antes. El punto número 6 era el de antes, perdón, y ahora el punto número 7. Modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En la plusvalía es una exigencia legal la que nos obliga a tocar a la ordenanza que tenemos para introducir la exención de las daciones en pago. Entonces se recoge lo dispuesto en Real Decreto y lo que hacemos es establecer los criterios que se van a seguir para concederlo, la documentación que se le exigirá a los interesados y los plazos para solicitarla que tienen. Esto tendrá efecto retroactivo, es decir, las que a día de hoy no estuvieran prescritas 4 años atrás y que tuvieran derecho a esta exención podrían exigirla ahora y se le tendría que conceder si cumplían los requisitos en el momento de la transmisión.
Les recuerdo, estamos hablando de ejecuciones hipotecarias y daciones en pago. Gracias. Abrimos un turno de portavoces. Coalición Canaria. Partido Popular. Grupo Mixto. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. El punto número 8, que es la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. Vale. En esta ordenanza, más que una reforma, vamos, que no se toman medidas más allá de dejarla más clara. Creíamos que estaba un poco, la redacción un poco complicada, entonces la hemos reconfigurado formalmente. Vamos a diferenciar entre las exenciones que son obligatorias y las que son rogadas. Por ejemplo, de rogadas, los colegios concertados, que en este caso no tenemos ninguno aún en el municipio de La Oliva, pero bueno, lo dejamos establecido por si sería el caso. Dejamos recogido los bienes inmuebles de características especiales también, pues en el momento que se establezca un parque eólico, que sea cualquier tipo de estas cosas que estarían, para que quede bien clara la diferenciación. Y además se deja la disposición adicional para que en el caso de que tengamos que adaptar el tipo impositivo según lo que dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se haría. De momento se mantiene lo que se tenía hasta ahora. No sé si es mejor, que si tienen alguna pregunta. Ahora abrimos un turno de portavoces. Coalición Canaria. Partido Popular. Grupo Mixto. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 9, que es modificación de la ordenanza reguladora de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos públicos locales. Sí, esta es la reforma más ambiciosa de todas las ordenanzas. Desde el punto de vista de la gestión de recaudación, lo que queremos es agilizar los plazos, evitar en la medida de lo posible que tengamos picos de tesorería, que en unos meses las entradas de dinero son muy bajas y en otros se nos disparan, hacer que sea más estable en el tiempo. Y sobre todo es agilizar los plazos, porque hemos observado que por la forma de trabajar que tenemos en los fraccionamientos de pago, desde que el vecino presenta la solicitud al ayuntamiento hasta que nosotros podemos reconocer y aplicar el primer cobro de ese plan de pago, han pasado 6 meses. Eso es muchísimo tiempo. Entonces, en cuanto a los fraccionamientos tal y como se están trabajando ahora, proponíamos que no hubiera necesidad de decretarlos cuando sean de importe inferior a 18.000 euros. Tendríamos digitalizada la firma del tesorero con su autorización expresa, el personal de recaudación, como hace hasta ahora, porque somos nosotros los que preparamos los informes, comprueba que cumplen todos los requisitos que se les exigen para completar ese funcionamiento, y si todo está ok, el señor ya se lleva en el momento el plan de pago formalizado y al mes siguiente se le gira la primera cuota. Esto sería con respecto a los fraccionamientos como hay hasta ahora. Además, propondríamos que el calendario fiscal se ampliara, que los periodos de pago de cada uno de los impuestos pasen de ser de 2 meses a 3 meses. Les comento lo que sería el calendario fiscal, la idea que tendríamos para 2015. Impuesto de vehículos de tracción mecánica, tasa de ocupación de vía pública, mesas y sillas, basura industrial, vados, rótulos, toldos y cajeros, pasaría del 2 de marzo al 2 de junio. Impuestos sobre bienes inmuebles y recogida de basuras del 4 de mayo al 4 de agosto. Y el impuesto sobre actividades económicas del 18 de septiembre al 19 de diciembre. Además de ampliar los plazos para pagar, pretendíamos poner en marcha lo que nosotros llamamos el pago fácil, que es un sistema de cuotas bimestrales al que el vecino se puede acoger con anterioridad a conocer efectivamente el importe que va a tener que pagar. Es decir, cualquier vecino a día 2 de enero nos puede decir que durante 2015 él quiere pagar cada 2 meses una cuota fija de sus impuestos de 2015. Nosotros, sobre lo que ha pagado en 2014, hacemos una estimación. Esto se le pasa en el segundo mes de cada periodo, en febrero, en abril, una cuota fija, y en diciembre, que sería la última cuota, y ya conocemos el importe real que le ha salido a pagar de los impuestos, ajustamos el plan.
Esto no llevaría ningún tipo de interés de demora y se le exigiría que fuera domiciliado y que cumpliera con los requisitos que exigimos para los fraccionamientos, es decir, que no tenga deuda en ejecutiva en ese momento de la solicitud con el ayuntamiento. Además, para los grandes impuestos, para los que suponen más desembolso para el vecino, que serían IBI y basura, como el periodo de pago pasa 3 meses, le damos también la posibilidad de que solicite pagar también sin ningún tipo de interés la cuota que le corresponda en 3 mensualidades dentro de lo que es el periodo de pago del 4 de mayo al 4 de agosto. Lo mismo, exigiríamos que fuera domiciliado, pero por simplificar la gestión y que no tuviera deuda en ejecutiva en el momento de solicitarlo. Además, pero esto ya es otra reforma formal, establecemos más detallados los criterios para la declaración de fallidos. Pretendemos que cada caso se trate con sus especialidades, no es lo mismo un fallido por una multa de tráfico que un fallido de IBI, asegurarnos que se han seguido todos los procedimientos, que se ha intentado materializar el cobro de todas las medidas posibles que la ley nos concede y una vez que vemos que efectivamente es incobrable, declarar el fallido. Muchas gracias. Abrimos un turno de portavoces. Coalición Canaria, Partido Popular, Grupo Mixto. Bien, yo creo que son unas medidas que van a ayudar muchísimo a los ciudadanos a hacer frente en unos momentos difíciles, a hacer frente al pago de sus impuestos, ¿no? Y también, por otro lado, pues al propio ayuntamiento le va a ayudar también en los picos que decía de tesorería, ¿sabes? Vamos a intentar que sea más estable la tesorería del ayuntamiento con esta medida y por tanto yo creo que todos satisfechos. Pues bueno, sin más pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Unanimidad. Y el punto número 10 es tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este ayuntamiento realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2013. Se toma en consideración, pero si alguien quiere hacer una intervención con respecto a este tema, Coalición Canaria. Después de tener unas 69 páginas de contenido, se cumplen 2 parámetros y uno Sí. hacer lo posible para hacer un plan. Sí. Gracias. Pues bueno, como decía, esto es una toma en consideración, por lo tanto, no lleva a votación. Y pasamos al punto número 11, que es mociones. Por el orden. Hay una moción que presentamos el grupo de gobierno que es contra el establecimiento del canon por préstamos de ICO. Tiene la palabra Soledad Aguirre para que comente. Buenos días, leo brevemente la moción. Esta moción la presentamos porque estamos en contra del canon que ha establecido el gobierno del Estado. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Liga, de acuerdo con la legislación vigente y en la forma de que mejor proceda, presenta la siguiente moción. Las bibliotecas públicas constituyen un instrumento fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática fundamentada en valores de justicia y solidaridad. Esto es así porque garantizan el acceso igualitario a la cultura, la investigación y el ocio, divulgan y custodian el patrimonio documental con el que cuentan, además que constituyen un espacio de estudio e intercambio de ideas. Dentro de las bibliotecas públicas, las bibliotecas municipales son la primera célula para el desarrollo de las políticas culturales. Así lo entiende la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, cuyo artículo 26.1 establece que los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a prestar, entre otros, los servicios bibliotecarios. Una de las actividades fundamentales de las bibliotecas públicas es el préstamo de documentos, que se ve seriamente afectado tras la publicación del Real Decreto 624/2014 del pasado 1 de agosto, en cumplimiento de la Directiva Europea 2006/115/Comunidad Europea. Dicho Real Decreto desarrolla el decreto de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras
realizados en determinados establecimientos accesibles al público, como son las bibliotecas públicas situadas en municipios de más de 5.000 habitantes. Con este Real Decreto, los municipios que superan dicha población, como es el caso del municipio de Oliva, tendrán que pagar una tasa por el préstamo de libros en sus bibliotecas municipales, en función del número de obras con derecho de autor que disponga, 0,004 por obra adquirida, y del número de usuarios inscritos en su registro que hagan uso de dichas obras, 0,05 por usuario. El canon entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y hasta esa fecha se deberá pagar 0,16 euros por cada libro o publicación adquirida. La recaudación será efectuada por las entidades de gestión de los derechos de autor, entidades de carácter privado. El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Oliva, en sintonía con colectivos bibliotecarios y ciudadanos del municipio que han iniciado una campaña de recogida de firmas, se muestran en contra del canon atendiendo a las siguientes razones. La implantación de este canon no solo supone una carga a la situación económica de nuestro municipio, sino que obliga a nuestro ayuntamiento a pagar por prestar servicios a los que la ley nos obliga, poniendo en peligro la propia esencia de estos servicios y su supervivencia como servicio público. Las bibliotecas ya pagan derechos de autor al efectuar la compra de documentos, por tanto se estaría realizando un repago. Las bibliotecas del municipio hacen un importante trabajo divulgador a través de sus actividades de promoción de la lectura, club de lectura, presentaciones de libros, exposiciones bibliográficas, etc. Y eso redunda en beneficio de los autores y del sector editorial. Aseguran el principio de derecho de los autores, el derecho a ser leídos, además de que conservan sus obras durante muchos años, garantizando su acceso por parte de los usuarios. La biblioteca es un servicio público muy simbólico que resultaría dañado si se introdujera en ella la lógica de la empresa privada, en la que cualquier servicio tiene un coste para el usuario. Por todo ello proponemos al Pleno de la Corporación que se tomen los siguientes acuerdos. 1. Reconocer la función de las bibliotecas como instrumento fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática al garantizar el acceso igualitario de todos los ciudadanos a la cultura y al conocimiento. 2. Rechazar el canon por préstamo establecido en el Real Decreto 624/2014 de 18 de julio e instar al Gobierno de España a su derogación o bien a arbitrar una fórmula que deja a las bibliotecas públicas exentas del pago, dada su labor fundamental. 3. Llevar a cabo una campaña de concienciación y divulgación sobre el canon desde la Biblioteca de Corralejo. 4. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al Autonómico, al Cabildo de Fuerteventura y al tejido asociativo y cultural del municipio de Oliva. Además de decir que la biblioteca, en este caso del municipio de Oliva, se sustenta solo con fondos propios. Gracias, Soledad. Pasamos a un turno de portavoces para la Coalición Canaria. El Partido Popular, Grupo Mixto. Desde el Partido Socialista ya hemos presentado una versión bastante parecida, algunos puntos y más también, a favor de este tipo de cosas, con lo cual obviamente vamos a votar a favor de la cultura y de la educación, a pesar de que aquí quitamos guapos para no poder estudiar, pero vamos a votar a favor de la moción. Quitamos huevos, pero seguimos teniendo el mismo presupuesto porque lo damos en subvenciones. Pero por más que se explique, cuando no se quiere entender, no se entiende. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos a la segunda moción que está presentada por el parte del Partido Socialista, sobre moción contra la pobreza energética y por la protección de los consumidores vulnerables. Tiene la palabra del Partido Socialista. Con permiso voy a leer la moción. Gracias. Exposición de motivos. La pobreza energética es una consecuencia más grave de la crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o se van obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Según un estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, son ya 7 los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final del mes.
debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no. A este dato hay que añadir que el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida que se sale en el 9% de los hogares de nuestro país, no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta, especialmente para las personas con factores de riesgo más altos, como los niños, ancianos o enfermos. Frente a este problema existen diferentes posicionamientos. Mirar al otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación. La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo. Primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable. Y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos. Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes. Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen y, por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética y que marque la ordenación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta. Estamos precisos que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado. Y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los presupuestos generales del Estado. Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales, como la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una optimización de los recursos energéticos. Ante todo, creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto a los consumidores más vulnerables. Y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema. Por todo lo anteriormente expuesto, los concejales del Partido Socialista del Ayuntamiento de La Oliva presentan para su debate y aprobación en el Pleno, si procede, la siguiente propuesta. Instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Más a tenor, que no lo puedo decir de mi cosecha, todavía no sabemos el ministro Soria si va a subir o no el recibo de la luz. Gracias. Pasamos al turno de palabra. Coalición Canaria. De acuerdo con la moción. Partido Popular. Si hay alguien que quiera intervenir en el grupo mixto, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Hay abstenciones? Y pasamos ahora a la última moción presentada, moción también del Partido Socialista relativa a la continuación inmediata de experiencias de adjudicación de tres licencias de taxis en el municipio de La Oliva. Tiene la palabra del Partido. Exposición de motivo. Primero, el Pleno de La Oliva, el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo del 2014, se aprueba inicialmente la base para el procedimiento de adjudicación de tres licencias de autotaxi para el municipio de La Oliva. Segundo, con fecha 11 de junio del 2014, en el Boletín Oficial de la Provincia número 76, salen publicadas las bases para la adjudicación de licencias de autotaxi para el servicio de transporte urbano de viajeros en automóvil ligero, donde se somete información pública durante el plazo de 15 días hábiles, para que dentro del mismo los interesados puedan examinar el expediente y formular la alegación que estimen oportuna. Tercero, el procedimiento para la otorgación de licencia de taxi será regulado en el artículo 11 del Reglamento del Servicio del Taxi, aprobado por Decreto 74/2012, del 2 de agosto, y en la Ordenanza Reguladora del Servicio del Taxi del municipio de La Oliva, y la legislación del procedimiento administrativo común.
a solicitudes se resolverán por el Ayuntamiento a favor de los solicitantes con mayor derecho de preferencia acreditado, teniendo en cuenta que el cumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos contemplados en la norma aplicable y el contenido del presente convocatoria. El plazo será de 20 días, a contar desde el siguiente del anuncio en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas, que contendrá la presente convocatoria y dará inicio al procedimiento de otorgamiento de licencia de taxi. Cuarto, terminando el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista sobre las mismas en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas, al objeto de que los interesados y asociaciones profesionales, empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos, en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte de Automóviles Ligeros, aprobado por el Real Decreto 763/1979, del 16 de marzo. Quinto, el pasado 22 de agosto se produce una reunión de la alcaldesa con la directiva del sector del TASC. En el pleno celebrado en el mes de septiembre, en pregunta oral del concejal socialista sobre la situación del expediente y su terminación, la respuesta de la señora alcaldesa es que se estaba negociando. Sexto, el concejal socialista solicitó ver el expediente y ante la imposibilidad solicita copia de todo el expediente con fecha 3 de octubre, registro de entrada número 15.633. Hasta la fecha ha sido imposible tener acceso al expediente. Ante los hechos descritos y visto que se está anteponiendo el interés del sector concreto en detrimento del sector general del municipio, desconocemos cuáles son las negociaciones que está llevando a cabo la señora alcaldesa con parte del sector del taxi, como es la directiva, ni entendemos cuáles son las presiones o intereses que se ocultan. Lo cierto es que los plazos han finalizado y desconocemos la causa por la que el expediente está paralizado y no ha continuado su tramitación. Por todo lo anteriormente expuesto, los concejales del Partido Socialista del Ayuntamiento de La Oliva presentan para su debate y aprobación en el Pleno, si procede, la siguiente propuesta. Primero, el Pleno de Corporación Municipal de La Oliva insta al Departamento de Contratación a la inmediata continuación del procedimiento de notificación de 3 licencias de autotaxi para el servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros, aprobado por este Pleno en sección celebrada el 29 de mayo del 14, al objeto de que los interesados y las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos. Segundo, exigir a la señora alcaldesa que aclare en este Pleno el por qué el expediente de votación no se encuentra a disposición de los concejales de la corporación para su fiscalización y cuáles son las negociaciones que se está llevando a cabo. Tercero, exigimos al grupo de gobierno que cumpla con la ley 30/1992 del 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Gracias, Julio. Bueno, con respecto a esta moción, me gustaría intervenir porque para aclarar la posición de Coalición Canaria con respecto al mismo y del grupo de gobierno. Voy a empezar por lo que pide la moción en sus 3 puntos, como usted acaba de leer. Primero, y voy a ceñirme a lo que estrictamente dice la ley. Primero, una consideración, y es que esto no se considera, tal y como se establece en la legislación, una moción. Esto sería más un ruego. En el ROF, en el artículo 97.6, se habla de lo que es un ruego y es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipal. En el punto número 1, usted no está dirigiéndose al grupo de gobierno, sino al departamento de contratación, a la inmediata continuación del procedimiento de adjudicación. Por tanto, esto sería un ruego. No se está dirigiendo, como digo, sino a un órgano del gobierno municipal, ¿no? Por tanto, ya digo, esto no tendría ni siquiera la consideración de una moción en los términos que dice la ley, que además a usted tanto le gusta cumplirlo. En cuanto al punto, sí, por eso, como usted hace referencia en todo el tema a la ley, pues vamos a hacer referencia a la ley en todos sus términos y también nosotros lo haremos así. Por tanto, ya digo, no tienen la consideración de una moción, sino tienen la consideración de un ruego según la ley, según el ROF, el artículo 97.6. En cuanto al artículo primero propiamente dicho, dice que insta la continuidad del expediente al objeto de que los interesados y las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos. Bueno, pues sobre esto le tenemos que decir que esto se aprobó, el expediente se aprobó en el pleno de mayo. El expediente fue objeto de información pública
por plazo de 15 días, que es lo que establece la ley, por tanto se ha cumplido ya, ha tenido exposición pública de 15 días, mediante también anuncio en el boletín oficial de la provincia que fue publicado con fecha del 28 de junio, con lo cual los interesados han podido formular las alegaciones correspondientes en dicho plazo, por tanto cumplido según establece la ley, ¿no? La publicación, que es lo que usted viene a decir aquí, que se publique para que que se continúe con el expediente para que los interesados puedan hacer las alegaciones. El informe que ha sido publicado y que se han cumplido los plazos para que efectivamente velar porque los interesados puedan hacer las alegaciones correspondientes al propio expediente. Con respecto al segundo punto, ¿por qué el expediente de contratación no se encuentra a disposición de los concejales de la corporación para su fiscalización y cuáles son las negociaciones que se están llevando a cabo? Nosotros, el expediente que hay de las 3 licencias de autotaxi, no solamente estaba porque fue objeto de debate en este pleno el 29 de mayo, como comentaba antes, sino que además se le fue enviado a todos los concejales de la oposición para que pudieran ver el expediente. Mire, lo que dice estrictamente la ley, digo, si no me equivoco, secretaria, porque es que manda los expedientes, se mandó el expediente de los taxis en el pleno, como se hace en todos los plenos. Bueno, pues se ha mandado el expediente. Mire, lo que dice la ley en el artículo 84 de Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales es que los expedientes tienen que estar a disposición de los concejales el mismo día que se convoca el pleno, si es objeto de debate o de votación, en la secretaría, y se tienen que ver en presencia de la secretaria. Esto es un tema de funcionamiento. Nosotros no se hace así. Esto es lo que dice estrictamente la ley. Nosotros nos enviamos escaneados para que lo tengan todos los concejales. Digo porque cuando queremos aplicar tan estrictamente las leyes, a veces viene perjuicio de nosotros, y la ley lo que te dice estrictamente lo que te estoy diciendo, Por tanto, quiero decir, yo no sé si queremos cumplir las leyes estrictamente y de aquí en adelante los concejales de la oposición, para ver los expedientes, en vez de mandarlos escaneados para que puedan tenerlos ustedes y consultarlos desde sus casas, van a tener que venir aquí y en presencia de la secretaria estudiarlos, ¿no? Creo que no se trata de eso, pero en cualquier caso ya digo que cuando queremos que se cumplan las cosas estrictamente, puede ser que nos pase lo contrario. Esto con respecto al segundo punto, y luego en el tercero dice que exigimos al grupo de gobierno que cumpla la ley 30/1992 del 26 de diciembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Yo creo que se refiere exactamente a lo mismo, porque lo que aunque no aclara usted a qué precepto de la norma se refiere en concreto, ¿no? Lo que creo yo que se refiere, que son al artículo 35 y 37 de la norma, lo que no se puede confundir es su condición de concejal que tienen los interesados particulares a la hora de tener acceso a los expedientes. Y yo creo que sobre eso ya no hay confusión. En cualquier caso, ya digo que los expedientes los han tenido ustedes, pero me sorprende que se utilicen estos artículos de la ley, porque lejos de darle la razón, lo que hace es quitársela. Y otra cosa que con respecto a estos temas, estos no son temas del grupo de gobierno, usted aquí con todo esto que ha pedido, porque es al departamento de contratación, la secretaría lo único que está haciendo no es atacando a este grupo de gobierno, sino a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, más que a nosotros. Los trabajadores a los que tanto defendemos, ¿no? Sí. Pero se ataca a ellos, no tanto a nosotros. Y luego sí me sorprendió, ya no sé si interpretar que la moción no la hizo usted y que la estaba leyendo por primera vez, porque sí que después del punto sexto, y usted acaba de corregirlo en la lectura, porque se ha dado cuenta y lo que dice la moción estrictamente es: ante los hechos descritos y visto que se está anteponiendo el interés general del municipio a los intereses de un sector concreto, efectivamente nosotros
nosotros anteponemos el interés general del municipio a los intereses de un sector concreto, porque ese entiendo que es lo que se espera de la gestión pública. Y lo hemos hecho, lo haremos y lo seguiremos haciendo, porque creo que ese es nuestro deber. Por tanto, del Grupo Gobierno vamos a rechazar esta moción, porque ya digo, ni es moción ni tiene sentido en ninguno de los puntos en los que usted está pidiendo aquí, que son los puntos que acabo de decir, no son otros. Y si quiere saber cómo están las negociaciones, me hace una pregunta en la parte de preguntas. Pasamos a un turno de palabras. Coalición Canaria. PPM. Vamos a votar a favor de la moción. Partido Popular. Partido Socialista. Sí, pero voy a solicitar un inciso para que se modifique esa parte, que la que pone como realmente la ha leído, que se está anteponiendo el interés de un sector del concreto, que es el sector del taxi, en contra del interés general. De hecho, se negocia en la más pequeña parte de eso, ¿no? Con respecto a los seguros, seguir solicitar el expediente. El expediente se solicitó a la secretaria, a la persona de contratación y a un compañero de transporte. La respuesta que me dieron que eso lo llevaba la antigua abogada Elena. Elena no estaba, y ahora que no sabían si estaba el expediente, lo tenía la nueva persona de personal de... Sí, usted sabe que yo me dirigí a usted, me dirigí a la señora Mila y me dirigí al señor Luciano. Y ver que no sabían dónde estaba el expediente, porque lo que era el expediente quería ver qué tipo de alegaciones, que fue lo que el conductor concejal de transporte habían presentado, que no sé si será otro como un escrito donde la mayor parte de los miembros de la directiva dicen que no se había presentado en una asamblea que el señor presidente de la Asociación del Taxi decía que hubo, que se supone que en base a eso se iniciaba el expediente de la entrega de 3 licencias. No sé si se refiere a eso o se refiere a otro tipo de alegaciones por parte del personal de los taxistas. O los contratados o los propietarios, se le denomina, ¿no? Lo que sí me extraña es que el periodo, incluso de la reclamación esta, viene mucho antes que se publique en el boletín oficial, esta es del 6 de junio. Entonces, y el tema de la negociación, fue usted quien dijo que en mitad del procedimiento administrativo estaba usted negociando con el sector del taxi, con el sector de los propietarios, fue lo que era la palabra. Entonces, lo que quería saber, que yo como concejal estaba al tanto de qué tipo de negociaciones son, cuáles son. Se iniciaron 3, luego según se rumorea por ahí dice que no, que se va a hacer una, que si hay un poco de controversia entre lo que dicen los propietarios y lo que dicen los asalariados y lo que propone el ayuntamiento. Simplemente es eso. Bueno, pues por eso le decía que si usted quiere saber qué tipo de negociaciones se han tenido y cómo está, tenemos la parte de preguntas donde se puede preguntar y se le contestará lo que hemos hecho, ¿no? Pero como digo, esto no, si lo que se quiere preguntar se pregunta, pero no es de una moción. Ya le digo a la secretaria que el expediente lo tiene ella. En cualquier caso, ya digo, los expedientes, de la manera, si no interesados por alguna razón, los expedientes se pueden ver en secretaría, tal y como establece la ley. Otra cosa es copia de un expediente particular de una cosa. Y si le sirve de consuelo, bastante tiene. Mire, yo cuando tuve un juicio que me denunció una empresa salía suelta por prevaricación por no dar licencia, y cuando vine a pedir los expedientes interesada porque tenía un juicio, su compañera de partido de unos y de otros me hicieron pagar la copia de los expedientes, para que vea la diferencia de talante entre unos grupos políticos y otros. Lo digo para que les sirva de recordar las cosas y bueno, para saber dónde está cada uno en cuanto a lecciones de transparencia y de democracia. Eso me pasa a mí, por eso lo digo. En cualquier caso, habla con la secretaria, que como digo, esto no es un tema de grupo de gobierno, sino un tema en el que esto está cuestionando la profesionalidad de los trabajadores. Nada más. Yo, si me permite, ahora tiene usted la palabra y defienda lo que quiera defender. En cualquier caso, ya digo, si quiere saber si el motivo de la moción, que no entiendo cuál es, pero si es preguntar, pregunte usted que será contestado. Seguimos con el segundo turno de portavoces, Coalición Canaria. El grupo mixto. Vamos.
Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No se aprueba la moción. Pasamos ahora al punto número 12, que es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y concejalía delegada. ¿Hay alguna que se quiera saber con respecto a esto? Pues pasamos al punto número 13, asuntos de urgencia. No hay asuntos de urgencia. Y pasamos al punto número 14, control y preguntas. Damos comienzo primero a las preguntas por escrito. A ver, que estoy mirando aquí un momento para... A ver. Una primera del Partido Popular. ¿Desde cuándo está funcionando la depuradora? ¿Está recepcionada en su totalidad? Los residuos que salieron al exterior solo eran espuma. Tiene la palabra el concejal del área. Miguel. Bueno, la depuradora desde el mes de marzo prácticamente se están haciendo las pruebas y el cultivo de las bacterias del biológico. Se recepcionará posiblemente o probablemente el 15 de diciembre. Y a ver, los residuos que salieron al exterior solo la espuma. Bueno, estamos analizando la espuma porque estuvimos hablando con el fabricante de la depuradora y es el primer caso que tiene. Nosotros tenemos sospecha que hubo un vertido, no sé si de forma consciente o inconsciente, por alguna persona del Cotillo o qué, no sabemos si es un detergente, un espumante, un espesante. Estamos en ello y en principio sí era espuma y no tuvo la categoría de vertido, porque si rebosa en el depósito de la depuradora cae una arqueta que inmediatamente pues, se vuelve a bombear dentro de la depuradora, ¿no? Y nada. Otra pregunta también del Partido Popular, la última del Partido Popular, en nombre de Francisco Javier Hernández Calero y Guasimara González. La última vez que hubo vertidos de residuos en la calle del Mollito se respondió en este pleno que el problema estaba casi resuelto y que se iba a resolver. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha hecho nada? La primera vez fue la estación de bombeo, se observó que sí había filtraciones hacia el muelle. Se paró la estación de bomberos, se vació y se encaló todo el interior de la estación de bomberos, que era nueva, fue inaugurada 2 años antes. Y ahora, en esta ocasión, lo que estamos detectando que tenemos un censo de edificios que no están conectados a la red de alcantarillado, como puede ser por detrás de la marquesina, de varios edificios que estaban antes que la red de saneamiento, y lo que estamos instando a los dueños que se vayan conectando. También hemos detectado que hay antiguos pozos negros que no directamente ya no hace la función de pozo negro, y lo que está haciendo hasta que llegue a un nivel y desahoga el alcantarillado, pues tenemos la sospecha de que alguno de esos pues tiene filtraciones hacia la costa. Es un trabajo complicado porque se han hecho todas las obras nuevas de pavimentación y demás, y estamos pues con una cámara y mirando si tienen pérdida cada depósito. Gracias, Miguel. Otra pregunta también de don Francisco Javier Hernández Calero para González, en nombre del Partido Popular. A la concesión del local encima de la policía local, ¿cuánto tiempo le queda de concesión? ¿Cuándo se dio y por cuánto tiempo? Al contrato le quedan 9 años de vigencia. El contrato administrativo de concesión de obra pública se firmó el 14 de julio de 1998 y el plazo de concesión es de 25 años. Otra pregunta también de don Francisco Javier Hernández Calero y Guasimara González. ¿Se ha avanzado en la negociación con los propietarios de la estación de guagua para limpiarla, pintarla o demolerla? ¿En qué situación está actualmente? Bueno, pues hay una sentencia en este sentido donde dice que el ayuntamiento tiene que pagar el solar donde está la estación de guaguas y el hospital y el centro de salud, a precio del año en que se construyó, añadiéndole los intereses desde ese año hasta ahora. Estamos pues intentando llegar a un acuerdo, de hecho no solamente con el ayuntamiento, sino también conjuntamente con el gobierno de Canarias, con la Consejería de Política Territorial,
a ver si hay alguna fórmula para desarrollar la parte que a ellos corresponde, aunque la sentencia está en este sentido, para evitar el pago y que también, de alguna manera, que los propietarios de aquellos terrenos que han sufrido durante todo este tiempo, pues el tener que ser un terreno sin nada a cambio, pues que puedan también tener alguna recompensa en ese sentido, ¿no? Y estamos en ese proceso. En cualquier caso, sí que estamos hablando con la Consejería de Transporte del Cabildo Insular de Fuerteventura para adecentar la zona de la parada de guaguas, ¿vale? Tenemos otra pregunta también de don Francisco y doña Guasimara. ¿En qué fase de tramitación se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana de la Oliva? La palabra consejera, Alexis. Vamos a hacer un pequeño recorrido. El 27 de febrero de 2012 se informa por parte de la CUMA nuestro plan general y lo saca condicionado. Condicionaron una serie de errores que hubo que corregir, se llamó a el plan y el plan estaba en ello. Por acuerdo plenario y del 31 al 5 de 2012, se acuerdan que estaba caducado los plazos y legalmente se procedió a caducarlo y reproducir la iniciativa para aprovechar el trabajo hecho. El 27 de marzo de 2012, por la ley de medidas, nos dice el Gobierno Canaria que se puede apoyar la financiación si nos achacamos al convenio de carácter suplementario del plan general. Nos mandan el 15 de marzo, nos mandan el convenio y lo aprobamos por acuerdo plenario el 25 de abril de 2013. A partir de ahí se vuelve a modificar, entra en vigor la ley 2-2013 de los planes generales supletorios, donde el contenido se limita. Primero era solo contenido estructural y este es sin contenido límite. Nos vuelven a mandar otra vez el convenio y se vuelve a firmar el 3 de octubre del 2013. Como consecuencia de todos esos datos y como consecuencia de todo este trámite, cambio de legislación, cambio de convenio, tramitación en paralelo en nuestro plan general con el PIO, que tiene que casar. Si el PIO no casa en nuestro plan general, no cae. Pues debido a eso se ha demorado un poco. Y en ese trámite estamos. El plan, que es una empresa contratada por el Gobierno de Canarias, sigue elaborando subsanando las deficiencias ambientales, está elaborando el documento para llevarlo a la aprobación inicial y posteriormente información pública. Gracias, Alexis. Otra pregunta más, también de la misma persona. ¿Se ha avanzado algo en la adjudicación del Centro de Estancias Diurnas de Coralejo? En la palabra consejera. Bueno, lo últimamente que se ha hecho es llegar a un acuerdo de cara al año que viene dentro del presupuesto del Gobierno de Canarias con el tema de la ley de dependencia, y sabemos que eso es competencia que delegan el Cabildo. Hemos llegado a unas negociaciones con ellos, lo tenemos planteado también para ahí, y a partir de ahí también tenemos unas previas conversaciones y reuniones y demás con este convenio que hemos aprobado hoy con AFA para poder llegar a un acuerdo, a ver si de aquí a finalizar el año podemos empezar a funcionar. Gracias, doctor. Otra pregunta. El solar al lado del antiguo Más y Más, ¿con qué escombros o material se ha rellenado? ¿Se va a utilizar como aparcamiento? ¿Quiénes son los dueños? Si se va a utilizar como aparcamiento, ¿por cuánto tiempo es el acuerdo para utilizarse? Tiene la palabra. Sí, bueno, en esta pregunta sí me gustaría ampliarla un poco, porque se ha hecho una actuación en varios solares de Corralejo, no solamente en el del Más y Más. Con respecto al del Más y Más, contesto el Más y Más y después contestaré los demás. El Más y Más se habló con una serie con los dueños, entre ellos está Antonio Rodríguez Marllá, Demetrio Pardo, Paulino Figueroa, Hermano Valdivia de Puerto Rosario, y me falta alguien, lo siento. Y bueno, y se utilizó en este caso, el escombro limpio que se sacó de la parcela de Oplaco, con el derribo, se sacó de la avenida Pedro y Bandar, que hicimos toda la ampliación de la acera y alrededor del carril bici, que ese escombro estuvo momentáneamente enfrente del auditorio. Se metió todo ese escombro por parte de la empresa de Corralejo, y hubo un resto que sí que fue aportación del Cabildo, que fue los últimos 20 centímetros que con la colaboración del Cabildo se pudo rematar, ¿no? Se va a utilizar como aparcamiento,
igual que le dije con los otros solares, por tiempo indefinido, y el tiempo hasta que el propietario o los propietarios vayan a construir o vayan a necesitar, ¿no? Y ahora, bueno, a la hora de ampliar los solares en frente de la Bisagra, ustedes se acuerdan que en la calle Milagrosa estaba la Casa de Milagro, que era, después de informes que vimos allí, vimos la peligrosidad que era tener escombros sueltos allí por el motivo de ratas y bichos y demás. Hicimos una actuación de limpieza, buscamos el propietario, que en este caso era el Banco Popular, y bueno, ya se inició un expediente para instarle a que lo limpiaran. Como no dio fruto, pues todos los escombros de esa casa se metieron justo enfrente de la bisagra, y al igual que en este caso, el Cabildo también colaboró después en la última capa de relleno con reserva para poder apisonar y asfaltar, y es el mismo convenio. Tiempo limitado hasta que los propietarios lo necesiten, y mientras tanto pues nos lo ceden al ayuntamiento para el aparcamiento. Por la calle Gerardo Esteves, de la familia de los Caleros, lo mismo, había un hoyo, ocupaba la vía pública. Lo que se hizo fue terminar la acera, rellenar lo que es el solar, en este caso fue con escombros de... No, ahora no me acuerdo, pero bueno, el escombro limpio en todo caso, y al igual se pidió la colaboración al Cabildo, que en este caso nos sirvió también al RCE para poder terminar el aparcamiento y poder asfaltar. Nos falta el terreno de remache que está subiendo la calle Anzuelo, que ahí pues todavía nos falta un poco de escombro, y nos falta quien colabore en última instancia para poder terminarlo. Y nada. Gracias, Miguel. Seguimos con más preguntas. ¿Cuál va a ser la cuantía o porcentaje que se va a subvencionar a los alumnos que estudien en Puerto Rosario del turno de mañana? La palabra pasa al área. Bueno, la cuantía, o sea, lo que se va a subvencionar está puesto en la página del ayuntamiento, pero de todas formas se nos pasa todo va por kilometraje, y hasta 10 kilómetros será de 150 euros, entre 10 kilómetros y 15, 250, entre 15 y 20, 350, más de 25, 500 euros. Sería la cuantía que se debería hablar. Gracias, Minerva. Otra pregunta más. ¿Están funcionando los centros culturales de Caldereta y Vallebrón? Si es así, ¿cuándo abren? ¿Cuántos días? ¿Quién se encarga? ¿Tiene la palabra contraria? Los centros culturales de Vallebrón y Caldereta hace mucho tiempo que no están abiertos de forma dinámica, ¿no? Como lo hacen en los centros. Pero sobre todo porque en su momento no hay demanda. Bueno, ni ahora ni antes había demanda. Se hizo un buzoneo, se pusieron una persona ahí que iba ciertos días al pueblo y no había demanda ninguna. Entonces la utilización de estos dos centros, pues como en otros casos también, para asociaciones de los pueblos cuando la necesitan. Y en Caldereta, por ejemplo, pues hay un grupo de teatro que está ensayando, y lo que intentamos es pues incluso cederlo para que se pueda utilizar, porque no hay demanda. Gracias. Otra. ¿Se ha hecho alguna gestión con el Cabildo o propia para que los vecinos de Caldereta y Vallebrón tengan unos días a la semana el servicio de guagua? Se ha comentado con el Cabildo, pero no hay una gestión por escrito, eso no hay gestión al respecto, ¿no? Después, otra pregunta. Desde el comienzo de este año, ¿cuántas multas de tráfico ha habido? ¿Cuál es la cuantía total de las mismas? ¿Se ha cobrado en su totalidad? Las multas de tráfico, infracciones desde enero, desde principio de año, son 1.439 expedientes. Importe total sin descuento por pronto pago, porque luego se hace el descuento por pronto pago del 50%, son 240.750 euros. Importe total cobrado son 61.750 euros, correspondientes a 717 expedientes. Aquí tenemos que tener en cuenta el pronto pago con respecto a la otra cifra. Y importe total pendiente a cobrar 120.000 euros de otros 722 expedientes, que muchos de ellos están por vía ejecutiva ya.
Este año, ¿cuántas multas por basura ha habido? ¿Cuál es la cuantía? Tiene la palabra la concejal del área. A ver, por residuos han habido, la pregunta es por residuos, ¿no? Han habido 200, o sea, tenemos en trámite 201 y resueltos por 25 en expediente. ¿Cuál es la cuantía? La cuantía, la que hemos recaudado. No, ¿cuál es la cuantía? Bueno, me Por la imagino que no saben las infracciones leves. Las infracciones leves 750, las infracciones graves 751 a 1500 y las infracciones de grado de 1500 a 3000. Seguimos con otra pregunta. En este año, ¿cuántas multas se han notificado a propietarios de animales? ¿Cuál es la cuantía? Se han iniciado 240 expedientes. La cuantía no sabemos porque algunos pagan tesorería o hay ingresos bancarios y los que van por vía ejecutiva y recaudación. Gracias. Otra pregunta. Este año, ¿cuántas multas por exceso de ruidos y horarios ha habido? ¿Cuántos precintos ha habido? ¿Cuál es la cuantía total de las multas y cuánto se ha conseguido cobrar? Por ruidos han habido, están ruidos en trámite 26 y resueltos hay 7. En la cuantía no se las puedo decir, pero lo miramos. Bueno, espérate, porque no, es que pregunta por ruidos y esta es la de los ruidos, que luego está por el tema de los horarios. Por el tema de los horarios hay 16 en trámite y 7 resueltos, en total 23. Y las cuantías son las que establece la ordenanza, y que es de 3.000 como mínimo a 15.000 euros como máximo, ¿no? Tampoco tengo el dato de cuánto se han podido cobrar, porque esto lo tenemos que ver con recaudación, pero ya le va a tener informado, ¿vale? Luego, ¿cuántas solicitudes de taxis para poner publicidad en sus vehículos se ha solicitado en esta legislatura? ¿Cuántas se aceptaron? ¿Cuántas se rechazaron? Solamente se ha solicitado una y se ha rechazado puesto que lo que comentamos es una decisión que tiene que tomar el taxi, que como publicidad no se está de acuerdo con esto, ¿no? Y nada más. De preguntas, pues pasamos a las preguntas, creo que no se me queda ninguna. Y pasamos ahora a las preguntas en pleno. Yo quería preguntarle a la concejal de Obras acerca de las escalera que estaba haciéndose en el muelle, ¿cómo quedó la denuncia con el vecino? Bueno, con la vecina. ¿Quién manda ahí la vecina? Mira, tengo constancia que se reunió el Cabildo y el Ayuntamiento, la alcaldesa, y está pendiente pues, de hacerle una pequeña mejora por la calle de atrás, el tema de iluminación, de desviarla un poco y demás. En principio creo que no habrá más inconveniente en continuar con la carrera y terminar. Después tenía otra pregunta acerca de la lonja que se ha derribado en el muelle. ¿Qué se ha hecho con las cámaras de los marineros? Esa, por la antigüedad que tenía las neveras, se habló con Juan Carlos Ascanio, porque necesitaba un certificado de que eso se desmontaba correctamente. Lo que te puedo dar es una copia del certificado de que se han recuperado. Bueno, para continuar un poquito antes con la moción, que era una moción que era ruego, y al final no nos respondió usted nada, señora alcaldesa. Leo un poquito lo que pone el acta anterior, del pleno anterior, que dice: este concejal electo del Ayuntamiento de La Oliva por el Grupo Socialista Obrero Español, según lo dispuesto en el artículo 97, más aludiendo a los artículos y leyes y estas cosas, del Reglamento de Organizaciones, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, eleva su consideración para su contestación en el próximo pleno las siguientes preguntas.
El pasado mes de junio de 2014 se inicia el expediente para la adjudicación de licencias de autotaxi. Al día de hoy el expediente está paralizado. ¿Cuál es el motivo de dicha paralización? ¿Tiene intención de continuar el procedimiento o dejarlo caducar? ¿Tiene intención de modificar el número de licencias a adjudicar? Gracias, Agustín. Vamos a ver. Yo creo que ya lo comentamos aquí en tiempo, pero vuelvo a retomar los inicios. Desde, así mira, al principio, bueno, al poco tiempo de esta legislatura, al principio de esta legislatura, o a 6 meses, 8 meses, el presidente de la Asociación de Taxis se dirigió a la corporación, al concejal del área y también a mi misma para decir que, bueno, que estaban interesados en dar vía o iniciar el procedimiento para la adjudicación de 3 licencias de taxi que corresponderían un poco a las 3 licencias que en su momento el ayuntamiento dio, después quitó, volvió a dar y volvió ya por sentencia, se anularon esas 3 licencias. Más que con el estudio del cabildo y todo esto, ¿no? Entonces, pues en el primer momento nosotros le dijimos al presidente que nosotros no teníamos ningún inconveniente en iniciar el procedimiento. Lo único que les pedíamos es que hubiera un acuerdo de los propios taxistas para lo mismo, ¿no? Para intentar tener un acuerdo de ellos para iniciar el procedimiento en los acuerdos que ellos tuvieran. En ese sentido nos mandaron una carta firmada por parte de la directiva en la que pues hablaba de las 3 licencias de taxi. Bueno, eso fue lo que trajimos a pleno. Yo la verdad que pensé que la directiva era pues, del sector y así se trabajó. Cuando se trabajó a pleno, taxistas volvieron a dirigirse a nosotros, oye, que yo no tenía conocimiento de este tema. Se habló nuevamente con la directiva, se les puso que cómo se habían hecho, entonces dijeron que no había sido parte de la directiva y que no habían convocado una asamblea. Bueno, pues pedimos una reunión con todos ellos, pues un grupo, no sé si numeroso o no, pero vamos, había gente allí donde nos reunimos con ellos y sobre todo les explicamos cuál había sido el proceso para llegar ahí, que bueno, que nosotros tampoco queríamos tomar decisiones que no tuvieran, o sea, que no tuviéramos respaldo del propio sector, ¿no? En ese sentido, ahí había gente que habló a favor, que habló en contra. Le advertíamos que sí que teníamos que cumplir con lo que establece la ley, es que el año que viene, en el 2015, tenemos que cumplir la directiva europea que nos obliga a tener 3 licencias de taxis adaptados en función de la población que tenemos y que eso sí que había que cumplirlo, pero que vamos, que para eso había varias formas en las que ellos nos propusieran, o bien de las licencias que hay actualmente a sorteo, una que tuviera que adaptarse, bien sacar una nueva, bien sacar las 3 y a los 2 que están, en muchos sitios se hace, pues a medida que se va sacando plaza, se les va dando la condición de adaptadas y se les va liberando a los anteriores, o sea que posibilidades había muchas, ¿no? Que desde el punto de vista legal nada nos obligaba a una cosa u otra, sino era cuestión de tomar decisiones. Bueno, pues lo que se quedó allí es que ellos iban a convocar una asamblea y en esa asamblea iban a tomar las decisiones. A nosotros nos mandaron un escrito con el resultado de la asamblea, donde el resultado fue que solamente tramitáramos una, que es la que tenía que ver con la del taxi adaptado, ¿no? Posteriormente, en una reunión, no con el sector, pero se dirigió alguna gente al ayuntamiento, vamos, que una reunión con ellos, donde dijeron que bueno, que es que realmente ellos entendían que había posibilidades de que la gente explicándolo mejor, finalmente se aceptaron las 3 licencias. Yo le dije que vamos, que en esto nadie ha metido prisa tampoco, o sea, mira, nosotros no tenemos ningún interés en que sea de una manera o de otra, es un tema que tienen que resolver ustedes. Nos pidieron que les dejáramos un poco de tiempo y eso es lo que hemos hecho para ellos, hablar con la gente e intentar pues, que fueran las 3 licencias. Ya digo, como no hay ninguna premura, porque, o sea, quien nos lo ha pedido son los que quieren que se den las 3 licencias y los otros no quieren, pues entonces hemos entendido que vamos a dejarles que ellos trabajen entre ellos hasta que nos hagan la propuesta. Y este es el proceso. Cuando sobre eso no tenemos, ahora mismo lo que consta es un escrito en el ayuntamiento por parte de la asamblea en la que se pide que se tramite una sola licencia para taxi adaptado, ¿vale? ¿Otra pregunta? ¿Se piensa reunir con los asalariados otra vez? Sí, nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos con nadie, ¿vale? Yo lo que no entiendo, señor alcalde, si usted me va a explicar, a mi ignorancia, que yo puedo tiempo este tipo de cosas, es que si el pleno dirime una situación y dice que concede licencia, ¿quién es el lobby del taxi?
para decir que no la concedamos. Parece que estamos haciendo las cosas bien, que está haciendo el grupo de gobierno tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que este grupo de taxis pues esté bien coordinado y esté bien tranquilo y bien tal, pero bajo mis pocas entendederas, si en este pleno se dice que se concedan 3 licencias aprobadas ya por este pleno después de hacer una serie de cosas y todo tal, no entiendo el argumento del taxi para decir que no se concedan 3 licencias en base a reuniones y en base a negociaciones. ¿Me lo explican un poquito mejor? ¿Por qué se nos salta a nosotros? No sé, entiendo que el grupo del taxi se está saltando el pleno del ayuntamiento en un mandato que le está diciendo que haga. Vamos a ver, yo creo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Bien y mal. Y se pueden hacer bien y mal, y en el bien y en el mal se pueden hacer de muchas maneras. Hay cosas que se pueden hacer bien y se pueden hacer de una manera, y se pueden hacer bien y se pueden hacer de otra. Eso, cuando nosotros trajimos la propuesta que la trae este grupo de gobierno al pleno, lo traemos en el convencimiento de que había un acuerdo en el sector del taxi, ¿no? Y en el convencimiento, y así se explicó en el pleno. Resulta que esa no era la realidad, porque no nos dimos cuenta de que aquella era la directiva y que no existe en la asamblea, ¿no? Por tanto, el trámite se ha seguido, que decir, ya le explicaba antes en la moción ruego que había antes, que el trámite se ha seguido, se ha publicado y se le ha dado audiencia a los interesados, el periodo de alegaciones, que en cualquier caso en el trámite ahora las alegaciones que se presentan se tendrán que contestar para seguir con el trámite correspondiente. O sea, no es que se haya paralizado el trámite, pero yo soy de la opinión que los acuerdos con los sectores son fundamentales. Efectivamente, podemos decir, oye, a mí me da igual lo que ustedes digan, yo saco las 3 licencias porque eso es lo que acuerdo el pleno, y yo creo que esa es la voluntad del pleno, porque cuando lo trajimos aquí, lo trajimos en el convencimiento todos de que había acuerdo sobre este tema. Visto lo que hay, yo creo que es prudente oír a sectores. No se trata de ningún lobby ni de nada, se trata de intentar hacer las cosas por los mayores consensos posibles, y así nos lo han pedido unos y otros. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que ser prudente, hay que dejar trabajar a la gente, es un tema que les corresponde a ellos, aunque lo apruebe el pleno, pero yo creo que cuando las cosas se pueden hacer por consenso y con el acuerdo de todas las partes, pues siempre será mejor que no por imposiciones. Y ese es con el criterio, ya digo, sin que el expediente en estos momentos esté paralizado, pero creo que con el ánimo de intentar llegar a acuerdos entre todos. Entiendo entonces por sus palabras, la alcaldesa, y para un debate que usted me permite, que va a ser todo posible porque se cumple el mandato de este pleno, que se concedan 3 licencias, aunque claro, porque no puedo entender que sea el taxi el que diga la licencia que hay que conceder, eso lo tiene que decidir el pleno, ¿no? Que ya está decidido previamente. Por lo cual entiendo que usted va a hacer todo lo posible, no sé, son las negociaciones que continúan con el sector del taxi, porque esas 3 licencias se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Vamos a ver, lo que nosotros aprobamos en el pleno es la aprobación de las bases para la adjudicación de las licencias, ¿no? Bien, para la adjudicación de las licencias, una base. No hemos, por tanto, eso está, sí, su trámite. Nosotros no estamos interrumpiendo el trámite de nada. Yo le vuelvo a insistir, si usted entiende que esto es un lobby del taxi, el que está presionando al grupo de gobierno, y entonces aquí no estamos jugando, no sé el qué, es una manera de entender lo que estamos haciendo. Yo no entiendo de esa manera, yo creo que no hay un lobby del taxi, yo creo que voluntad, porque lo hemos hecho desde el principio, con unos y con otros sentarnos para que se llegue a un acuerdo. Y yo voy a seguir trabajando en la misma línea, porque esa creo que es la forma que se tiene que hacer. Se comparta o no, yo voy a seguir trabajando por buscar el consenso. Las bases que hemos aprobado para la adjudicación de los taxis, eso lleva su procedimiento y ese procedimiento se acabará. Por tanto, las bases se publicaron, hay un periodo de alegaciones, se han hecho alegaciones, se contestarán y quedarán aprobadas en su momento cuando se conteste todo el procedimiento, porque hay que traer las alegaciones, hay que traer contestar las alegaciones, traer la aprobación definitiva, volver a publicarlo nuevamente. O sea, eso tiene un procedimiento. La base, y en ese procedimiento se está que no es la adjudicación, que eso ya llevará otro, en función de la base que finalmente resulte del procedimiento que tenemos abierto. Pero en cualquier caso, aunque el procedimiento ahora sea aprobar las bases para eso y todavía eso no esté combinado para abrir el proceso de adjudicación, yo y este grupo de gobierno entiende que lo mejor es llegar a acuerdos con el sector, ya que no hay ninguna presión ni ningún lobby. Por supuesto que se pueden imponer las cosas y somos soberanos para hacerlo, pero no comparte esa actitud este grupo de gobierno y por tanto no lo vamos a hacer.
¿Más preguntas? Sí. El tema de recaudación, ¿por qué en vez de 6 empleados municipales ahora aparecen 10? ¿Quiénes son esos 4? ¿Y por qué se subrogan también? En el tema de recaudación. Sí, se subrogaron 6 empleados, ¿no? Del ayuntamiento a la empresa de recaudación, y ahora se presentan en la base de recaudación 10 personas. De los 6 del ayuntamiento, aparecen 4 más. Sí, pero no tenemos... Sí, claro que no son del ayuntamiento, son del personal propio de la empresa. Lo que le exigimos a la empresa que pongan del personal propio. Vamos a ver, el contrato, o sea, los pliegos de condiciones para adjudicar contemplan la subrogación de personal del ayuntamiento y contempla también personal propio que tiene que tener. Y entonces ahí están las personas, no todos son personal del ayuntamiento, sino personal propio que tendrá que poner la empresa. ¿No me está entendiendo bien? No, pero sí que... Se nota que no estoy entendiendo bien. No, que no le estaba yo entendiendo bien, no, pero que ya que no... O sea, que la empresa también pone su... Claro, la empresa pone personal. Vale, entonces no es personal a subrogar, lo único que subrogar es personal del ayuntamiento. Sí. Hay personal que se subroga del ayuntamiento y hay personal propio que tiene que poner la empresa adjudicataria, ¿no? Hay un personal que viene del ayuntamiento y otro personal que tendrá que poner esto, como si yo digo, oye, pues vamos a adjudicar ahora la limpieza viaria. Nosotros tenemos 10 trabajadores, pero la limpieza viaria es lo que vamos a adjudicar, que no es el caso. Digo yo, porque no va con personal lo de eso, decimos tiene que tener 20 personas, oye, pues 10 más, pero se tendrá que poner la empresa, ¿no? Bueno, sí, a tenor de lo que acaba usted de responder, el tema de basura, ¿qué es lo que ha pasado con la basura? ¿Está parado con el tema de la adjudicación de la basura? No está parado, lo que pasa es que ha habido, bueno, Miguel sabe quizás más de eso, ha habido un recurso por parte de otra empresa y se está haciendo un informe con respecto al recurso presentado. Bueno, seguimos con el tema de leyes y sentencias que tanto nos gusta. ¿Para cuándo nuevamente le vuelvo a preguntar? Perdona, enciende el micro porque si no luego pasa que unos problemas que tenemos con las actas. Perdón. Seguimos con sentencias y cosas de estas, quería decir, ¿no? Vuelvo a repetir toda la pregunta que hago siempre en todos los plenos. Como yo me hago eco de sus palabras, que la sentencia está por cumplir, la señora alcaldesa. ¿Para cuándo la sentencia de los bomberos? Desde mayo se le exige que la cumpla. En breve. Respuesta anterior y respuesta de este, ¿no? Gracias, señor alcaldesa. Más preguntas. Me gustaría, más que nada, porque ha habido un pequeño revuelo esta semana con el tema de el hierro, la playa del hierro. Perdón que le dirija al concejal porque sé que está ahí. Si nos puedes contar un poco qué ha pasado en el tema del hierro. Perdone, pero aquí está el concejal y está vivo, es que me tengo todo... también la vi la señora concejal, pero tiene la palabra del concejal de la... Perfecto, también tiene razón. Yo no sé si hablar, pero yo soy parte afectada. Yo creo que la señora alcaldesa había más información porque fue la que presionó ella. Bueno, si me lo pueden contar cualquiera de los dos, yo entiendo. Pero cualquiera de los dos, vamos. Efectivamente, vamos a ver, Cota inicia una obra de la que el ayuntamiento no tiene conocimiento, sino porque el día anterior, creo que fue, o medio día del inicio de las obras, vino para ver de quién eran algunos propietarios que estaban cerca de ahí. Pero vamos, nos avisan y fuimos allí a ver, y entonces están colocando unos pivotes de madera para delimitar la carretera del acceso de las playas, ¿no? Y en principio, bueno, pues una idea que está muy bien, lo que pasa es que no habían dejado ninguna zona de aparcamiento para los coches en una zona de máxima afluencia de surfero, de kite, de surf, de todos los deportes que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, cuando fuimos allí, además por la mañana, era un día donde especialmente había olas, había un caos allí de tráfico porque los coches aparcados en medio de la carretera, no se podía cruzar los coches, unos iban y venían, pero aquí iba a pasar cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues bueno, lo de siempre, no tenemos información de aquellas actuaciones que se hacen en el municipio, que yo creo que como siempre es bueno que se coordinen, porque hacer un proyecto desde Madrid a veces se hacen con buenas intenciones, pero no conocen la realidad del entorno donde se hace. Y hasta ahora y por no hay ninguna farola puesta, a ver si hay algún tipo de problema o se va a tardar mucho en colocar. No, porque precisamente en ese tramo lo que se quitó fueron las farolas porque estaban sobre los postes de teléfono. Se dejó previsto, estaban colocadas en el poste de teléfono y había un cable que compartía tramos, ¿sabes? Lo que sí se ha habilitado es
se tiene marcado en toda la acera de Villaverde, pegado al bordillo, pues un pasatubo para en su momento instalar las farolas por ahí. En su momento será tarde o temprano, ¿sabe si para tardar en colocar? En su momento, porque estamos cambiando 6.000 bombillos, 6.000 luminarias, llevamos más o menos 3.000, cerca de 4.000, y estamos dando prioridad a lo que no tiene luz exactamente ahora dentro de los cascos urbanos y dentro de los pueblos, y cuando terminemos esa fase, porque tiene un periodo tiene penalización si no lo cumple, ya continuaremos con lo demás, ¿no? ¿Más preguntas? Gracias, señora alcaldesa. ¿La reguladora del Roque quién la está gestionando en este momento? ¿Señorita Álvaro Oliva o otra empresa? En este momento la constructora, bueno, la empresa adjudicataria de la construcción. Lo que sí estamos nosotros es puntualmente colaborando, sobre todo porque tiene personal que se tiene que desplazar a Las Palmas y lo único que tenemos nosotros es un teléfono de emergencia que nos avisan si hay algún problema, si hay que parar la bomba y demás, pues sobre todo para estar ahí y comunicarse y que vengan. Recordar que no está recesionada todavía la depuradora, ¿no? ¿Más preguntas? Y antes de hacerse la foto voy a preguntar. No más preguntas, es una broma, pero ¿hay alguna otra pregunta? Pues levantar. Luego, perdón, sí. Como siempre nos mezclamos. Luego. Gracias, señora alcaldesa. En la zona de Quebrada de Caleta del Mar, el hotel que está entrando de Puerta Corralejo hasta el río, hay bastantes matos y han llegado vecinos o turistas, vecinos, que se quejan de que hay malos colores por ahí. Es decir, hay que reconocer que la playa está muy limpia, todo eso, pero dentro de los matos hay basura de botellas de cerveza y malos olores, sobre lo que sabemos todos. No sé si puede ser el esfuerzo de limpiar o la gente que está trabajando por el plan de darme más agua. Tomamos nota. Gracias. De todas formas, ahora lo miramos por dónde exactamente y para mandar ahí una gente. ¿De la río? Entrando a Corralejo, antes de llegar a primero del calle, Caleta del Mar. Toda esa zona todos los corralitos, los matos que van para allá, que hay una zona también de esta. ¿Pero la salida de Corralejo? Sí. Tú dices donde se aparcan los coches, los matos que están todos alrededor de eso. Sí, siguen para allá, siguen para hasta la río, que hay diferentes. Que vale. Yo tengo un par de ruegos. Le rogaría al señor concejal que le diera prisa el tema del alumbrado, porque el tipo de vía que es una travesía, hay una zona que no hay aceras, que es un tramo bastante amplio que no hay aceras, y es un verdadero peligro, porque a las 7 de la noche ya de noche, y por ahí transitan muchas personas. No me acuerdo, ¿puedo seguir todo? Es un problema más. Le rogaría que sentara un poco la plaza, que sé que pasan compañeras de limpieza para ir a limpiar, la plaza de La Molina, que está justo enfrente del Peregrino, para que hicieran uso todos los vecinos del pueblo, no solo los pobres inmigrantes que hay ahí, sino que se sentara un poco para que los demás también pudieran disfrutar. Acondicionar también la estación de guagua antigua, que hay unas zonas incluso, bueno, que se está hasta cayendo, si es posible asentar, que se descende también. Y sobre el transporte escolar, rogaría, hay una parte para el tema de la subvención, donde dice que la unidad familiar debe de estar libre de deudas por el ayuntamiento. Yo rogaría que fuera el solicitante, porque hay personas, alumnos mayores de 18 años, que no tienen culpa de que su padre pueda tener el IBI impagado, o que pueda tener una multa de tráfico, o que pueda tener la basura impagada, y que él pueda seguir estudiando con la subvención del transporte. Y luego rogaría, que no está el concejal de Hacienda, en el pleno de julio sí, solicité el estado de cuenta de la recaudación, del tema de recaudación. Se comprometió el señor concejal a traerlo en el siguiente pleno, es verdad que lo trajo, o al menos ahí iba a venir con una documentación diciendo que era eso, que tenía muchas folios y que no iba a ser a mencionarlo porque eran muchos datos y demás. Se comprometió que si lo recoge el acta, que sí lo comprobé, que me lo iba a enviar por correo y hasta la fecha tampoco. Entonces, haciendo uso de la pregunta de transparencia, que por favor me lo hagan llegar. Se lo haremos llegar, pero nosotros estuvimos 3 años, en la pasada legislatura rogando eso que usted está rogando en todos los puntos. No se nos contestó ni a una pregunta, y mire las actas también, ni a una pregunta en pleno.
No lo digo porque son estilos, pero no. Si quieren no hagamos más No, preguntas, pero... si va a ser preguntas con la misma respuesta, lo que hago es que no hagamos más preguntas. Porque si no Don Julio, desgraciadamente, para el que está fuera de aquí, pero esto es así, la palabra la doy yo, eso desgraciadamente. Entonces, vamos a intentar... Qué buena, señora alcaldesa. Sí. Pero yo le aconsejaría a los dos que miraron las actas de la pasada legislatura, porque soy realmente buena. Gracias. Realmente. Por eso. Más ruegos, por favor. Más ruegos o más preguntas o algo. Pues nada, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.